Tengan todos ustedes, en nombre del Consorcio de Instituciones Educativas de la Diócesis de Caraballo, se le da a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida esta mañana. Mil disculpas por la demora, pero antes de comenzar con la actividad de hoy día, vamos a leer una oración del Papa Francisco hacia San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre y Padre también a nosotros, y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracias, misericordias y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Bien, después de esta hermosísima oración, vamos a ver sobre el tema que se va a tocar esta mañana. Esta mañana se va a realizar la conferencia Evaluación Formativa desde el enfoque de competencias. Esta conferencia estará a cargo de la magíster Nadia Farfán. La magíster es licenciada en educación primaria con maestría en gestión educativa. Segunda especialidad en psicopedagogía, con experiencias en programación, diseño y educación curricular, en el marco de enfoque formativo por competencias. Amplia experiencia en capacitación docente y acompañamiento personalizado para la implementación de estrategias pedagógicas. Directora del proyecto PACE Primaria y asesora pedagógica de la Escuela de Capacitación Pedagógica Perú. Envidiable el currículo de nuestra magíster Nadia Farfán, a quien dejamos en este momento con ustedes. Adelante, por favor, magíster. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la presentación, de verdad le agradezco, pero creo que en realidad todos los méritos y estos que acabamos de leer, nada, son fruto de tantos años de trabajo y que estoy segura que muchos de ustedes tienen el mismo nivel y hasta más aún. Y en realidad, bueno, hoy día vamos a ir complementando también este trabajo que realizamos en aula, más aún en este último sistema de trabajo virtual, en el que cobra realmente importancia este sistema de trabajo en este enfoque por competencias. ¿Por qué hablamos de un enfoque por competencias? Más aún en una virtualidad, porque aquí va a cobrar vida la importancia del trabajo autónomo de los estudiantes, de poder también en ellos ir observando su autonomía, pero para el logro de distintas otras habilidades. No sé si a ustedes les haya pasado, pero de pronto estamos en el aula, estamos dictando nuestras clases o estamos haciendo nuestras experiencias de aprendizaje y los chicos están con las cámaras apagadas, no sabemos si nos están escuchando, no nos están escuchando, estamos nosotros matándonos con otros materiales que sí, proyectando y le dices, pero enciende tu cámara. Es que si enciendo mi cámara se ve el internet, cosa que es falsa, ¿no? Es que no, mi banda es muy baja, es que se va la señal, es que el audio. Y no sabemos en realidad si los chicos pues van a estar, de repente están echados en su cama, durmiendo, no lo sabemos. ¿Y por qué tomo esto?
Porque precisamente una de las aristas de ser competente es tener una actuación con un sentido crítico, con un sentido valorativo, un sentido de moral. Es decir, quien es realmente competente no es solamente el que sabe mucho, sino el que pone en práctica valores. Bien, en ese sentido es importante ir generando estas actividades de aprendizaje, porque si queremos ser una persona competente realmente, o formar competencias en nuestros niños, debemos en lo posible formar actividades o trazar actividades que le permitan sí lograr aprendizaje, pero que ese aprendizaje sea transferido a una situación real, cotidiana, bueno, de trabajo diario, para que ellos tengan esta vivencia y sepan discernir el hecho de utilizar ciertas actuaciones y demás para poder trabajar. Me están mandando mensajes que no se me escucha. ¿Se me escucha bien? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí, se escucha perfecto. Ok. Debe ser el audio de repente de otras docentes. Qué penita. Igual me van diciendo. ¿Ok? Entonces, miren la importancia que tiene el ser competente, ¿no? Traspasa, en realidad, muchas de las actividades o muchas de las barreras que tenemos en el día a día. Ahora, lamentablemente, todas nosotras como maestras estamos, en una vitrina. Ustedes pueden ver la pared, las cosas que yo tengo, pasa mi hijito, pasa esto, pasa el otro, y en ese sentido estamos. Las mamás ahora nos juzgan muchísimo más, porque si antes nosotras podíamos hacer o mediar los aprendizajes a nuestro estilo, con nuestra didáctica, personalizando, los hacíamos y no pasaba nada, teníamos mucha autoridad. En cambio, ahora ustedes están enseñando algo y la mamá pasa y dice, no, así no es, cámbialo, yo te voy a enseñar. Entonces como que nos desautorizan y perdemos mucho sentido, ¿no? En boca de esto vamos viendo cuán competente es la gente. No, las mamás nos juzgan a nosotros qué competentes somos, cómo estamos desarrollando las actividades, en fin. Para esto incluso va saliendo un grupo de papás que nos dicen, nosotros queremos que avance, y ustedes solamente están perdiendo el tiempo enseñando una cosa, y qué es eso de ser competente, entonces no le dan valor real a lo que realmente es este enfoque. Entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros manejemos estas actuaciones, estas concepciones, entendamos claramente qué significa ser competente, para que de esta manera nuestros padres también se sientan cómodos, se sientan en confianza para con nosotros, puedan comprender al observar las actuaciones de sus niños lo importante que es generar habilidades más que conocimientos. Miren eso, es importante generar y desarrollar habilidades más que conocimientos. Dicho sea esto, vamos a empezar entonces con nuestra presentación. Simplemente es para poder dar orientaciones generales y manejar unos mismos conceptos todos. Quiero que este pequeño curso salgamos aclarados de algunos elementos básicos que tiene este marco de evaluación de aprendizajes en esta situación formativa y en este marco de evaluación por competencias. ¿Qué diferencia habrá entre evaluación por competencias y evaluación formativa? ¿Será lo mismo? ¿Habrá diferencias? ¿Qué es lo que yo debo evaluar? ¿Con qué debo evaluar? ¿De dónde saco esos criterios para evaluar? A cada rato me tengo que estar inventando, creando sesión por sesión. Me piden criterios para la unidad, me piden criterios para la sesión, me piden criterios para todo y yo no sé de dónde sacarlos. Vamos a entonces conocer un poquito al respecto y van a ver ustedes que este trabajo por competencias es bastante fascinante, es bastante bonito y sobre todo va a permitir de repente a largo plazo ir viendo actuaciones bastante favorables de nuestros estudiantes. ¿Bien? Entonces vamos a ver. Al hablar nosotros de una evaluación formativa, en realidad vamos a escuchar mucho, ¿bien? Pero básicamente, en resumen, nos vamos viendo en cuenta de que la evaluación formativa es precisamente el proceso en el cual nosotros vamos a ir adaptando algunas situaciones de enseñanza-aprendizaje en función de la necesidad de nuestros niños. Dices, evaluación formativa es el proceso de adaptar. Sí, lo que pasa es que nosotros al hacer o al aplicar una evaluación formativa estamos hablando del día a día. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos nuestra unidad didáctica, nuestra unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje, experiencia de aprendizaje, la denominación que le queramos dar, ¿no? Estamos en el mes de agosto y tenemos ya una unidad planificada. Todos los días vamos a ir desarrollando ciertas situaciones o evidencias de aprendizaje o actividades de aprendizaje
Y en ese proceso de estar generando o desarrollando esta actividad, tenemos que ir viendo qué tan lejos el niño está de la meta que hayamos establecido o qué tan cerca está. El ir reconociendo qué tan lejos o cerca está y que el niño a su vez pueda reflexionar al respecto, implica hacer una retroalimentación, ¿no? En la retroalimentación el niño reconoce, mira, logré esto, mira, me falta esto, ¿qué debo hacer para completar el reto, la misión que se me haya dado? Ese proceso de ir reconociendo en el día a día qué tan lejos o qué tan cerca estoy, a eso se le llama evaluación formativa. ¿Por qué? Porque lo que yo haya reconocido como dificultad y el proceso mismo de reflexión me va a ayudar a que yo continúe mi trabajo para los días o actividades siguientes. Entonces, ¿qué hace la maestra? La maestra está mediando para que los niños, ese lema de todos aprenden, nadie se queda atrás, se dé de manera efectiva. Formativo es la intervención que tiene la maestra para ayudar al niño a que él pueda desarrollar su propia retroalimentación. Pero que esta retroalimentación no sea elemental, sino que sea una retroalimentación reflexiva, descriptiva. A eso se le llama evaluación formativa. ¿Ok? Nadia, ¿y qué es la evaluación por competencia? La evaluación por competencia en realidad va en función a desarrollar estas competencias que ya se nos dan, estas habilidades que ya, con las cuales nosotros ya nacemos, pero sí pues implica irlas desarrollando mediante diversas estrategias. Y una de las formas de desarrollarlas o mediarlas es precisamente con esta evaluación formativa. Vamos formando en función a habilidades ya determinadas. ¿Bien? Entonces, mientras se aprende, se van dando las estrategias y herramientas para ir mejorando o desarrollando aún más estas competencias. Bien, en este sentido, ¿cómo está formado o cómo está organizado nuestro currículo nacional? Nuestro currículo nacional nos ofrece metas, ¿no? En este caso, las metas vienen a ser el perfil de egreso y estas competencias. En el caso de las competencias, tenemos 31 competencias que son las mismas que se van a ir desarrollando desde inicial hasta secundaria. Pero claro, si tú me dices son las mismas y estamos hablando de que cómo podrían de repente evaluarse o cómo podrían lograrse en 2 años, en 3 años, es que en realidad las competencias se van desarrollando y se van potenciando constantemente, ¿no? Lo que sí nos pone aquí es que precisamente para poder lograrlas nos plantea qué enseñar. Y en este qué enseñar vamos ubicando que enseñamos básicamente estrategias para lograr las competencias y capacidades. Ojo, no enseñamos competencias, sino enseñamos estrategias para mediar el desarrollo de estas competencias y capacidades. Y vale decir, estas competencias y capacidades son bastante complejas de desarrollar en 1, 2, 3 años, porque es cíclico, es nada, vamos desarrollándolos paulatinamente con cada una de las experiencias que vayamos atravesando a través de distintas vivencias y en el cotidiano. Bien, también en el currículum nos da y nos ofrecen opciones para identificar cómo enseñar o cómo enseñar o cómo mediar estas estrategias para el logro de las competencias. Y aquí nos proponen 4 puntos importantes. Primero, tenemos que trabajar en base a una pedagogía integrada, es decir, si nosotros seguimos aislando comunicación aparte, matemática aparte, como islas, nunca vamos a poder desarrollar las competencias como tal, porque una competencia implica ir movilizando habilidades para determinado o para solucionar determinadas problemáticas o retos. Incluso, suponiendo nosotros, la persona, un comerciante, ¿no? Un comerciante, muchos dirán, ay, pero un comerciante no tiene habilidades, por supuesto que no. Un comerciante, de hecho, tiene habilidades matemáticas muy buenas, pero además de tener estas habilidades matemáticas muy buenas, tiene también habilidades comunicativas orales excelentes. Entonces, no es aislado. Las habilidades se van combinando para lograr determinadas eficiencias, ¿ok? Entonces, la pedagogía integral nos ayuda a eso, a fortalecer una habilidad con otras que pudieran de alguna manera potenciarla aún más. Un enfoque por situaciones, porque claro está, debemos partir siempre del contexto en el cual estemos involucrados, ¿no? Una enseñanza situada también porque necesitamos conocer las características, necesidades de nuestros estudiantes.
y una metodología por competencias. ¿A qué se llama, a qué llevamos aquí? A que precisamente tenemos rutas específicas o procesos didácticos específicos con los cuales nosotros vamos trabajando en cada área curricular. Es decir, es muy diferente poder trabajar el proceso didáctico de lectura a un proceso didáctico de indagación científica. Obviamente me dirán ustedes, pero en el proceso lo que solemos ver asistiendo a los colegios es que trabajamos el clásico inicio, desarrollo, cierre de sesión en todas las áreas. No está mal, ese es el proceso o los momentos en los cuales se atraviesan. Pero dentro del proceso en sí, o sea, el inicio del proceso, en el momento de en medio, tenemos algo característico y es la parte de gestionar el aprendizaje según la competencia. Entonces, acá viene básicamente el ir articulando o mediando o girando en función de las capacidades de la competencia que se haya seleccionado. Eso lo vamos a ver en un momento. Bien, y finalmente nos dice también cómo evaluar. Al hablar de la evaluación, que es en lo que nos vamos a ir determinando o vamos a detenernos el día de hoy, vamos a ver que tenemos una evaluación, sí, pues cualitativa y formativa. Cualitativa, ¿por qué? Porque necesitamos ir identificando los niveles de logro, ¿no? Hacer descripciones para poder, de alguna manera, dar orientaciones o brindar las estrategias de mejora para el aprendizaje de nuestros niños. Y el enfoque formativo, que ya lo habíamos comentado inicialmente, la forma en la que ustedes como maestros, nosotros como maestros, vamos a ir mediando en todo el proceso, brindando oportunidades, estrategias, técnicas y demás para que el niño pueda superar las dificultades que se hayan previsto en cada una de las competencias. Una pregunta que generalmente me suelen hacer es, a ver, dentro de este enfoque formativo, ¿qué más debo observar? Una clave para poder mirar este enfoque formativo son estos estándares de aprendizaje. Los estándares de aprendizaje, competencias, me has hablado de los elementos, entonces, ¿qué tiene que ver los estándares de aprendizaje? Los estándares de aprendizaje en realidad viene a ser como una regla, ¿no? Digo como una regla, ¿por qué? Porque yo tengo, por ejemplo, ¿no? Esta competencia de comunicación es todo lo que tendría yo que ir desarrollando en educación básica regular. Ojo, solo en educación básica regular tengo todo esto para desarrollar, todo esto. Pero yo no puedo desarrollar todo eso en inicial, pues, porque es mucho. Pero nadie, si estás hablando de comunicación oral, esta es la competencia de comunicación oral, el niño se tiene que comunicar, sí, pero recordemos que inicial tiene ciertos criterios para que nosotros vayamos diciendo, el niño de inicial de 5 años sí se comunica bien. Tendría que tener buena pronunciación, tendría que por lo menos comunicar algunas palabras con claridad, tendría que transmitir algunas ideas claras en base a un tema. Eso es lo que yo necesito lograr en mi niño hasta 5 años. Hasta acá. Bien, pero para lograr esto, o sea, para darle un tema de conversación al niño, yo tendría que preparar algunas actividades para que se sienta cómodo, identificado y demás. Yo tengo que desarrollar estos tres criterios que acabo de mencionar. Luego, al siguiente año, primer y segundo grado, estos criterios van a cambiar, de repente se van a ampliar. El niño no solamente va a decirte hablar de temas libres, sino que también en su presentación oral va a ser un poquito más ordenado, va a utilizar algunos conectores o palabras, ¿no? Del contexto, va a hablar con un poquito más de vocabulario, en fin. Vamos aumentando. Entonces, cada 2 años tengo criterios que van a ir variando. No digo que cambie, pero sí que sean mucho más ambiciosos y de mayor demanda cognitiva. Mientras que un niño de primer y segundo grado dice sus primeras oraciones o sus primeras ideas, ya estoy hablando de un quinto y sexto, quinto, cuarto de secundaria en el tono de ya argumentar ideas, defender posturas, ¿no? Intercambiar opiniones, de responder y adecuarse a lo que le pudieran decir otros. Entonces, este proceso es el que me permite ver los estándares de aprendizaje. Es un sentido gradual. Y dicho sea el paso, el estándar de aprendizaje o los estándares de aprendizaje de cada una de las competencias constituyen los criterios de evaluación máximos que nosotros tenemos. Si ustedes quieren verificar realmente el nivel de logro de sus estudiantes, revisen su estándar.
En el estándar te va a dar todas las características de lo que debería tener tu niño entre un grado u otro. Ahora, este estándar de aprendizaje está dirigido para 2 grados, es decir, tenemos un estándar para inicial, el primer nivel, otro para, incuna, por así decir, el primer nivel, segundo nivel para niños de 3, 4 y 5 años, tercer nivel para niños de primer y segundo grado, y cuarto nivel para niños de tercer y cuarto grado. Por ejemplo, el estándar que les estoy mencionando, el estándar 4. La descripción que van a observar ahí va a ser para tercer y cuarto grado. Pero entonces, ¿cómo voy a ver? Ustedes tienen que apuntar, por ejemplo, estoy en tercer grado, ¿qué tan lejos estoy de las descripciones que me propone? Ahorita vamos a ver un ejercicio mucho más claro. Bien. Cuando trabajamos las pruebas censales, la evaluación censal y demás, ¿en base a qué preparan esa evaluación censal? En base al estándar. Por eso muchas veces decimos, no, ese examen está mal hecho. Mis chicos han respondido bien. Es que no se trata de responder, sino de evidenciar lo que dice el estándar. Y acá viene el siguiente criterio. Si me estás hablando de que el niño tiene que evidenciar lo que dice el estándar, entonces, ¿a qué le llamo yo evidencias? Pues bien, al hablar de evidencias, estamos también hablando de productos. Tanto evidencias y productos tienen bastante semejanza. ¿Por qué? Porque llamamos evidencia básicamente a una producción o a una actuación que pudiera tener nuestro niño. Evidencia, por ejemplo, ustedes observan este afiche, podría ser un producto porque sí, pues es tangible, el niño me mandó en una foto, ahí está. Pero ¿qué es lo primero que yo evidencio? Hagamos de cuenta que esto es de niños de 5 años, de 3 años, ¿ya? De 3 años. Lo primero que yo estoy recibiendo el producto, les he dicho que hagan de repente un cartel, lo hemos hecho, es más, en aula, y ahora les he dado una tarea más, que hagan ahora un cartel libre del tema o de la situación que quisieran. Entonces este niño me manda, es un niño de 5 años, y me manda este cartel. ¿Qué es lo que me evidencia este cartel? Primero, definitivamente, me evidencia que no es su letra, ¿cierto? Me evidencia que todo está pegado y no hay un sentido de lateralidad o sus trazos ni siquiera están claros porque obviamente no los ha hecho. Ha cumplido con la presentación del producto, pero en realidad no me está evidenciando el aprendizaje respecto a sus trazos, a su proceso de lateralidad de repente de escritura o todo lo que respecta al coloreado y demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es importante aquí? Todo aquello que nosotros recibamos como evidencia y producto debe ser acompañado de la actuación específica del niño. Es decir, asegurarnos que el niño lo esté o lo haya elaborado. Para lograr esto, ¿qué necesito? Ser yo quien acompañe en el proceso de mi estudiante. Muchas veces nosotras lo que hacemos es dejamos como tarea, hagan el afiche, pero no acompaño en la producción del mío. Es decir, si yo en esta unidad me he programado trabajar un texto, yo tengo que ir de inicio a fin acompañando a mi estudiante a ver el proceso de la elaboración de este afiche, en su planificación, en su textualización y su revisión. ¿Recuerdan? Tengo que acompañar en cada uno de estos procesos para poder observar o dar evidencia de mi evaluación formativa. De esa manera voy a ir revisando en el niño junto con él, ¿no? ¿Qué elementos le faltan a este afiche? ¿Qué más podría incluirle? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué mensaje? Si el mensaje está claro, si lo que está, poniendo como texto tiene con la claridad, coherencia y demás. Tengo que asegurarme de ello, para que al final el niño presente su trabajo de repente y él tenga toda la soltura de decirnos cuál es la característica, por qué lo hizo, para qué lo hizo, cuál es el mensaje, cómo ha estructurado su texto, en fin. Si yo le dejo de tarea, es decir, solamente me preocupo por la parte teórica, le digo que es el afiche, partes del afiche, y le dejo tareas a tu afiche, el niño no va a tener la oportunidad de vivenciar cada uno de los procesos de la producción de texto que corresponde. Por lo tanto, obviamente, vamos a tener estos resultados. Y gran error nuestro, lo que solemos hacer a veces es evaluar la forma más no el fondo. ¿Cuántos niños nos han mandado unos trabajos excelentes, fotos de unas maquetas maravillosas, en PPTs hechos, pero una maravilla, ya quisiéramos nosotros tener esa habilidad? Y claro, cumplió con el trabajo, está muy bonito, check A.
Pero en el proceso de preguntarles de repente y de ir un poquito más allá, nos damos cuenta que los chicos no logran o no han logrado el aprendizaje previsto. Algo, por ejemplo, que hace poco decía, los niños tenían que elaborar un afiche, ¿no? Así como este, sobre un determinado tema. Tenían que elegir su tema, el afiche era libre, pero tenían que escribirlo y presentarlo de la manera más creativa posible. Entonces llega un niño A y presenta un PowerPoint, es más, en una plataforma X, el trabajo está maravilloso. Y lo primero que al niño se le va preguntando, ¿no? En un afán de que él pueda evidenciar su trabajo es, cuéntame, ¿qué tipo de texto es el que has escrito? Un afiche. Ok, pero ¿qué tipo de texto es el afiche? No sé, Miss, solamente hice el afiche. Muy bien. ¿Y cómo has estructurado la información en tu afiche? Lo escribí, Miss, en la computadora y salió. Ya, pero ¿cómo está estructurado? ¿Cuál es la estructura de tu afiche? Cuenta. No, tampoco, Miss, no sé, solamente lo hice. Muy bien. Y dime, ¿cuál es el propósito de haber hecho este afiche? ¿Para quién es? ¿Cuál es su destinatario? Lo hice porque usted nos dejó la tarea, Miss. Ok, vamos a ver. ¿Y de dónde ha sacado la información para poder, escribir este afiche? Lo vi y lo hice igual, me gustó. Esas son las respuestas que el niño me da. De pronto viene otro niñito y me presenta un afiche. La letra no es muy buena, tiene muchas irregularidades, tiene varias faltas de ortografía, de hecho, hay algunas mayúsculas que no ha considerado, ¿no? Incluso en algunos sustantivos no tiene signos de puntuación. Es así. Entonces yo lo primero que le digo al niño, a ver, cuéntame, ¿de qué trata el afiche? Mira, Miss, mi afiche primero es un texto informativo expositivo, ¿ya? El propósito de haber hecho este afiche es para motivar a todos los niños a cuidar a los animales, por eso lo he hecho de esta forma. En este caso, mi afiche está estructurado en la parte superior, tiene como que una frase, acá tiene un mensaje y acá está la imagen. Yo he buscado toda la información de la ficha del cuidado de los animales en internet. De las dos actuaciones que yo acabo de mencionar, el niño que me presentó a uno maravillosamente su trabajo, su producto, y este niño que tiene muchas irregularidades, ojo en escritura, ortografía, ¿quién podría decir, o cuál de ellos dos podría decir que ha logrado el aprendizaje previsto de escribir un texto según el propósito destinatario y todo lo demás? ¿El de aquí? ¿El A, que es este? ¿O B, que es el niño fabuloso? ¿Cuáles consideran ustedes? ¿Cuál será? A, todos me dicen A, sí. Exacto. Pero fíjense, él tiene faltas ortográficas. Es más, lo ha escrito con su letra feíta. El papel está medio sucio. ¿Por qué él ha evidenciado este trabajo, lograr esta competencia y el otro niño no? Ajá, muy bien. Primero, cada uno ha mostrado un producto, ¿cierto? Pero este niño es coherente, exactamente, es coherente con los criterios de evaluación de la competencia escrita. Ahora, todo lo que el niño, los errores que el niño hubiera podido cometer, si bien es cierto son de forma, se pueden superar gracias a lo que ustedes me dicen, gracias a una retroalimentación. Segundo, la actuación y producción es del niño tal cual. A este niño lo puedo felicitar y decirle, muy bien, vamos a corregir. Mira, te recomiendo, ¿qué crees cómo debiste escribir al inicio? ¿Qué deberías mejorar? Y él lo va a poder identificar porque obviamente él lo ha realizado. Excelente, maestro. En cambio, el otro niño que ha presentado todo el trabajo, de pronto tengo que hacer una retroalimentación mucho más reflexiva, primero, para que él pueda identificar lo primerito, ¿no? Que él tiene que hacer su trabajo solo, pasar por esos procesos. Pero eso necesito que sea mediado por la maestra, ¿sí? Entonces, esos criterios necesito tenerlos en cuenta. Ahora, algunos de ustedes me dirán, ¿y qué diferencia hay entre producto y evidencia o cuál es mejor? Yo te digo, en realidad los dos tienen bastante de semejanza, porque un producto tiene que estar siendo evidenciado trabajo del niño, ¿no? Y una evidencia implica también ser oral, escrita, concreta, ¿no?
pero nada, o sea, una evidencia puede contener un producto, eso también, o como que no. Yo, por ejemplo, puedo estar hablando y hablando y hablando, y mi evidencia es el manejo, digamos, del tema en el que estoy presentando, pero el producto en el que me estoy apoyando es el PPT, pero también podría evidenciarlo sin necesidad del PPT. Entonces, son complementos entre ambos. ¿Bien? Ok. Ahora, en el caso del estándar de aprendizaje, me decían hace un momento, se evalúa a fin de año. Yo les sugiero ir en el camino siempre mirando el estándar de aprendizaje. Cuando nosotros empezamos ese proceso de planificación curricular mes a mes, ustedes tienen que ver, este mes es agosto, quiero producir textos, a ver, voy a enfocarme en mi estándar, qué cosa quiero lograr de este estándar, cómo voy a ir trabajándolo. Porque si esperamos hasta fin de año, ¿ya? ¿Qué pasa? Vamos de repente perdiéndonos en el camino. Tu mirada siempre que sean los criterios de evaluación del estándar en cada unidad. ¿Por qué? Porque vas a tener bien firmes las metas de trabajo. Y tu evaluación de fin de año, nada, va a corresponder a lo mismo. Ahorita vamos a ver qué diferencia hay entre estándar, competencia, capacidad, desempeño. ¿Serán iguales, serán diferentes? Por eso se utiliza el final. Vamos a ir conociendo al detalle. Muy bien. Entonces, dentro de estas evidencias, muy bien, se tiene que hacer una retroalimentación reflexiva por descubrimiento. Exacto. Recuerden que en las retroalimentaciones tenemos la básica, elemental, descriptiva y reflexiva. La descriptiva y reflexiva son las a las que tenemos que acudir siempre. Descriptiva porque yo voy a describir lo que he observado. Mira, en esta parte te sugiero, podría ser, ¿no? Esa toma un poquito más de tiempo porque obviamente tendría yo que señalar y darle las anotaciones o mandárselo con audios. La reflexiva ya es en el tipo en el que yo mediante un diálogo con él le busco o le permito dar reflexión para que él solo reconozca las situaciones que podría ir mejorando. Bien, entonces, ¿qué tipo de evidencias hay? Porque claro, las evidencias no todas son iguales. Y claro que sí. Las evidencias van a irse, de repente, van a ir determinándose o van a ser distintas de acuerdo a algunos propósitos, ¿no? Tengo evidencias del saber, cuando netamente yo quiero que el chico maneje una información. Ojo, cuando hablamos por competencias no estoy perdiendo el protagonismo de los conocimientos, muy por el contrario. Necesito esos conocimientos para el logro de determinadas evidencias o productos. O sea, el niño anteriormente debía saber cuál era la estructura, cuál era el propósito, qué tipo de texto era el afiche para poder escribirlo, si no, no va a poder saberlo. En ese sentido, sí hay evidencias del saber, ¿no? Pero para una evidencia del saber, yo necesito que el niño escriba, ¿ok? Que escriba cuestionarios, que escriba ensayos resueltos, ensayos, cuestionarios resueltos, pero en esos resueltos no es de marcar A, D, sino que los sustente y los escriba, que analice casos, que escriba informes, ¿no? Por ejemplo, vamos a escribir, chicos, un informe sobre las condiciones y consecuencias del coronavirus. Vamos a escribir un informe de investigación, porque tienen que haber investigado sobre las causas y consecuencias de enfermedades gastrointestinales, ¿ok? Y esta forma, cómo nosotros podemos evidenciar también estos conocimientos es de repente utilizando algunos organizadores. Es decir, cada vez que ustedes hagan una sesión que implique manejar o registrar información, en lo posible, la forma de evidenciar que los niños han manejado y han organizado o han recogido esa información es que ellos lo plasmen en un mapa conceptual. Necesitamos esos productos que nos evidencien ese manejo de información, ¿ok? También tenemos esas evidencias del hacer, ¿no? El hacer es cuando básicamente el niño lo manipula, elabora, en fin, ¿no? Y va, ejecutando con su cuerpo algunas situaciones. Podría ser, por ejemplo, en el sentido de educación física, que tanto vemos, ¿no? Nosotros no nos dicen qué evidencias trabajar. Claro que sí, cuando haces estas prácticas deportivas, cuando le pones al niño, por ejemplo, vamos a hacer una actividad de salto, pero tus saltos tienen que tener ciertos criterios, tienes que mantener el equilibrio y tu salto tiene que tener por lo menos esta altura como mínimo y esta como máximo, entonces de esa manera el niño evidencia el dominio corporal. Cuando estamos en una exposición, ¿no? El niño va exponiendo, vamos viendo en él cómo está manejando estos elementos paraverbales, no verbales, nada, es una actuación, cómo es que él con confianza se dirige a la cámara, todas estas situaciones, o incluso la misma resolución de problemas. Tú le planteas al niño un problema
y el niño te tiene que demostrar de repente 2 formas o 3 formas distintas de poder resolverla utilizando sus propias estrategias. Él está haciendo ello. Tenemos otro tipo de evidencias que ya son actitudinales, que por lo general estas las vemos más de repente en personal social o tutoría, o nada, básicamente la participación en clase específicamente, si es adecuada, esta evidencia actitudinal de aprender a apagar las cámaras, de cumplir con sus actividades, de ser responsable, entre otras. Y tenemos estas evidencias de producto que también son importantes, que es lo que el niño va elaborando, pero que responde a los desempeños o las competencias que se hayan previsto. Aquí están los mismos proyectos de aprendizaje, ¿no? Cuando nosotros trabajamos los proyectos de aprendizaje, vamos elaborando y vamos diseñando ciertos productos en un tiempo o en un plazo establecido, ¿no? La resolución de casos, que los niños puedan diseñar esas maquetas, pero todo siempre hecho por él al 100%. Entonces, esta es como que una gama de las posibles o de una posibilidad de productos o evidencias que se pueden ir desarrollando por parte de los chicos. Miren, todas estas son oportunidades de trabajo. Bien, ahora, estas evidencias, ¿cómo las voy a evaluar? Hagamos de cuenta, mira Nadia, los chicos han elaborado ellos solitos una maqueta. ¿Esta maqueta de qué es? De repente es una maqueta que los niños han estado investigando un tanto el sistema respiratorio y han elaborado un prototipo o una maqueta así sencilla como botellas para demostrar cómo funcionan los pulmones. Válido. ¿Cómo tendría yo que evaluar? ¿Qué quiero evaluar de esta maqueta? ¿El cómo está elaborada o cómo el niño me va a explicar el funcionamiento del sistema respiratorio? Tenemos 2 condiciones. Puedo evaluar el producto, es decir, el material, que lo hayan elaborado teniendo en cuenta algunos criterios, pero también puedo evaluar la actuación que tiene el niño con este material, ¿ok? Entonces, ¿con qué evalúo? En ambos casos, yo necesito ir evaluando con criterios de evaluación como tal. ¿Y esos criterios de evaluación de dónde saco? ¿Qué cosas son? Pues estos criterios de evaluación en realidad son la descripción de ciertas características que debe de tener o el medio o el material o la actuación en este caso del niño. En una situación de evaluación de aprendizajes, lo que yo voy a evaluar es cómo es que este niño está actuando de pronto utilizando sí, pues, el material que se le haya realizado. Hagamos de cuenta que aquí al niño yo le doy un reto. Mira, tú tienes que armar una figura geométrica que tenga bases o lados planos, ¿no? O sea, obviamente, pero utilizando de repente 7 colores, ¿ya? 7 colores, y que por lo menos tenga 12 lados, como mínimo. Entonces el niño está elaborando este diseño, este polígono, y nosotros vamos viendo a ver qué colores está usando. Le hemos dado el primer criterio que tienen que ser 6 colores. El segundo criterio que tiene que tener por lo mínimo 12 lados. ¿Ya? 12 lados. Son 2 criterios que le estoy dando de evaluación. Estos 2. Entonces yo observo en el niño a ver 1 color, 2 colores, 3 colores, 4 colores. ¿Está cumpliendo con el criterio? No, no está cumpliendo con el criterio. Necesito que tenga 12 lados como mínimo. 1 lado, 2 lados, 3 lados. Bueno, voy contando y voy dándome cuenta que sí, pues ha cumplido y digo sí. Estos criterios de evaluación, ¿para qué me ayudan? Porque a este niño le voy a decir, mira, Pedrito, fíjate, acabo de darme cuenta y te felicito, tu forma o lo que has elaborado, este polígono que has elaborado, tiene 12 lados. Excelente. Pero tengo duda en algo. En el criterio de evaluación, lee tu ficha si gusta, se le dice, porque se supone que estos criterios de evaluación tenemos que dárselos a los niños para que él guíe su trabajo. Fíjate tu primer criterio. ¿Qué nos dice? Que tengo que utilizar 6 colores. A ver, revisa. Solamente tengo 4. Entonces, ¿qué crees que deberías hacer? ¿Voy a destruir toda mi forma? Puede ser. Otra opción que podríamos darle, ¿puedo cambiar algunos colores? Podría ser. Este proceso que acabo de hacer es precisamente una guía de retroalimentación en la cual el niño va identificando o va descubriendo cuál es el error o cuál es la dificultad que se haya presentado. A partir de ello, él lo que hace es mejorar y corregir. Entonces,
El criterio de evaluación constituye siendo una dimensión, una descripción para que nosotros podamos valorar lo que el niño hace, pero también para que el niño pueda demostrar estas habilidades. Si yo, por ejemplo, ahorita todos ustedes son 355 docentes, yo les digo, miren, al término de esta capacitación, ustedes tienen que presentarme y enseñarme en cámaras una hoja en la cual resuman toda la exposición que yo estoy dando. Ojo, pero esa hoja que ustedes van a mostrarme tiene que tener ciertos criterios. Ese recojo de información que ustedes van a presentar tiene que tener ciertos criterios. Por ejemplo, el primer criterio que utilice por lo menos 3 tipos de colores, ¿no? Puede ser con plumón, lapicero, lo que fuera, pero 3. ¿Por qué necesito que usen estos 3 colores? Para ver yo la jerarquía que le están dando a la información que están recibiendo. Asimismo, otro criterio es que traten de utilizar por lo menos un organizador gráfico de su preferencia. Algunos lo harán con flechas, mapas conceptuales, cuadros, bueno, cada uno lo hará. Y finalmente, necesito que cada uno, en esa hojita de resumen, vaya colocando 3 conclusiones finales respecto al curso. Entonces, al finalizar el curso, ustedes me van a enseñar, me van a mandar una foto de ese trabajo. Yo les estoy dando 3 criterios y muchos seguramente estarán copiando estos 3 criterios. Entonces, vas a estar escribiendo, recogiendo información, registrando información de lo que escuchas, inmediatamente vas a ver, uy, me olvidé, necesito 3 colores. Vas a jalar los materiales que necesitas. Estás escribiendo y te das cuenta que necesitas un organizador. Vas a prepararte para ello. Entonces, tú misma te vas anticipando y vas organizando tu trabajo en función de estos criterios de evaluación. Los criterios de evaluación se deben de presentar a los estudiantes para que ellos también hagan ese efecto de retroalimentación de manera permanente. ¿Ya? Claro, claro. Me preguntan aquí si pueden ir haciendo sus preguntas. Ah, sí. Sí, pueden incluso ir preguntando por este medio, no se preocupen. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Ahora, hemos visto evidencias de aprendizaje, productos, hemos visto estándares, hemos visto criterios de evaluación. 4 términos, fíjense, 4. Y estos 4 son los que vamos a utilizar de manera permanente en nuestras sesiones. ¿En qué momento los vamos a observar? ¿Cuándo los aplicamos? Criterios de evaluación, yo me imagino que en la evaluación final de mes, en la evaluación de bimestre, ¿no? Los estándares, como me decía en ese momento, a fin de año. Las evidencias, al fin de la unidad, porque ahí recién se forman evidencias o productos, pues no. En realidad, cuando nosotros trabajamos, sean las evidencias y todos estos elementos que antes he mencionado, se ven en estas experiencias de aprendizaje. El día de ayer, justo tenía una charla con un colegio X, y yo les explicaba, ¿no? Que la experiencia de aprendizaje en realidad es lo mismo que una sesión. Y me decían, no es posible, estás mal, estás equivocada. Lo que pasa es que la experiencia de aprendizaje es todo lo contrario, porque son actividades. Y claro, es cierto. La experiencia de aprendizaje, para empezar, puede estar enmarcada en un proyecto, una unidad, sesión, módulo, cualquiera. Cualquiera de ellas puede ser una experiencia de aprendizaje. Pero claro está, la característica de la experiencia de aprendizaje, por ejemplo, en medio de una sesión, es que tenga actividades que estén muy encadenadas, ¿no? O sea, tengan una secuencia. ¿Una sesión de aprendizaje es una experiencia? Sí, siempre y cuando dentro de esta sesión de aprendizaje se vea una secuencia de actividades para el logro de una determinada evidencia o producto. Vamos a poner así. Un proyecto es una experiencia de aprendizaje. Un proyecto dura 3 semanas, 4 semanas. Dentro de ese proyecto hay actividades para lograr el producto que se haya determinado de este proyecto, ¿cierto? En un caso de una sesión, también, mientras que el proyecto era, participamos de campañas de alimentación saludable, tú vas a hacer todas tus actividades para que esa participación de campaña, con carteles, investiguen la comida, preparen y todas las demás actividades para esa campaña. En el caso de una sesión es más específica, más chiquitita. De repente hoy día digo, elaboramos nuestro cartel.
¿no? Entonces, para elaborar el cartel, obviamente yo también tengo que seguir ciertos criterios y ciertas actividades. Planificar mi primer borrador y revisarlo. Ahí están mis actividades en orden, que las puedo desarrollar yo dentro de una sesión, de repente de 1 hora, 2 horas, va a depender, ¿ok? Entonces, mediante las experiencias de aprendizaje, el niño lo que hace básicamente es utilizar sus conocimientos, sus habilidades y actitud. Eso es lo que el niño hace en una experiencia de aprendizaje. En una experiencia de aprendizaje, sí o sí, el niño tiene que proceder a crear, a evaluar, a revisar. Lo que el niño no debe hacer en una experiencia de aprendizaje es solamente escuchar. Por ejemplo, ahorita, como esta capacitación es netamente teórica, ustedes están solo recepcionando información. Si fuera una experiencia de aprendizaje, yo tendría una parte de información y la otra sería específicamente que de repente participemos de un taller en el cual yo pudiera estar monitoreando a los 356 participantes. ¿Se dan cuenta? Entonces, vayamos viendo estas características. Ustedes, cuando trabajen con sus estudiantes, ¿qué deben hacer? Trabajar en base a experiencias. ¿Y cómo yo me doy cuenta, Nadia, si mi sesión tiene una experiencia de aprendizaje o no? Desde el título, ¿ok? Si yo le pongo, por ejemplo, hoy día yo justamente quiero trabajar el afiche, voy a ponerlo así, y mi título de sesión es el afiche, ya perdí el sentido de lo que es una experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo no sé qué vas a hacer con el afiche. Si yo le pongo, muy caso contrario, en el título, escribo o elaboro o planifico la escritura de mi afiche, ese sí tiene un sentido de experiencia de aprendizaje porque me está diciendo claramente que tú vas a hacer una planificación. En ese sentido vas a determinar quién es, para quién es, vas a de repente elaborar tu cuadrito y vas a terminar con una evidencia, tu cuadro de planificación de texto. ¿Se dan cuenta? Esos son los detalles de nuestro trabajo. Bien, hasta ahí no sé si tengamos alguna pregunta, por favor. En el chat hay una pregunta. Todavía no han formulado preguntas, Magíster. Me parece profesor acá Luis. ver una. Sí. A ver, dice, los estándares se deben considerar o mirar al final de año al promediar la valoración total del curso del desarrollo de las competencias, es decir, día a día. Ajá, ahorita vamos a ver al detalle. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Me disculpa un segundito, por favor. Algo pasó con mi conexión. Acá está. Bien. Justamente ahorita vamos a entrar de lleno a cómo se van trabajando en base a los estándares, ¿ya? Bien, fíjense acá. Cuando nosotros empezamos a pensar en un proceso de planificación, de evaluación, ojo, ni siquiera hablo de planificación curricular, hablo primero de planificación de evaluación. ¿Por qué? Porque si yo de pronto, ahorita me dicen, mira, Nadia, tú tienes que planificar tu unidad de agosto. Si yo me voy de frente al título de la unidad, qué actividades, el suelo, que el agua, que el día de los abuelitos, todo lo demás, voy a perder de foco primero qué es lo que yo quiero lograr. Antes de planificar el qué voy a hacer, yo necesito saber qué quiero lograr. Yo quiero lograr competencias, ¿recuerdan? Entonces, yo quiero lograr que los chicos escriban. Yo quiero lograr que los chicos lean. Yo quiero lograr que los chicos registren información, que interpreten información, en fin, que resuelvan problemas de cantidad. Entonces, lo primero que yo determino es lo que quiero lograr. Una vez que yo haya determinado lo que quiero lograr, voy a decir qué es lo que voy a evaluar de cada uno de ellos. Hagamos de cuenta esto. Yo quiero bajar de peso. Mi meta es bajar de peso en un mes. Para yo saber, que quiero bajar de peso, yo digo, ¿cuánto quieres de bajar de peso? 6 kilos. Muy bien. Ok, Nadia, ve y a ver cómo te va.
y de repente como, no como, de repente hago ejercicios, no hago ejercicios, no lo sé, pues, ¿no? O sea, no tengo un plan. Llega a fines de mes, me peso y en lugar de bajar he aumentado. Pero si a veces comía, otras veces no comía, es que tú necesitas un plan, necesitas metas claras. Si tú querías bajar 6 kilos, debiste preparar una ruta para bajar esos 6 kilos. Muy por el contrario, tengo otra amiga que me dice, mira, yo sí decidí bajar 6 kilos. ¿Ok? ¿Y qué hiciste? Primero me hice una dieta. Después tenía unas fechas específicas de pesar. Luego hice una rutina de ejercicios. Ella preparó 3 actividades para bajar de peso. Lo mismo pasa aquí. Yo quiero que mis niños escriban un texto. Muy bien. ¿Cómo deben escribir? De acuerdo a los criterios. Si yo quiero que el niño escriba textos utilizando ortografía, siguiendo la estructura, qué sé yo también tengo que preparar estas actividades o experiencias de aprendizaje para lograr lo que yo me haya establecido como evaluación. A veces lo que solemos hacer es preparamos la unidad muy bien, maravilloso, y llega el fin de mes, llega el fin de unidad y queremos evaluar. Y en el momento de evaluar decimos, oye, pero mi evaluación, esto no he avanzado, ¿cómo evalúo? Y claro, tenemos esa contrariedad, ¿verdad? Entonces, primero preparamos lo que queremos evaluar y en base a lo que queremos evaluar, planificamos nuestra unidad o bueno, nuestra unidad de aprendizaje, nuestro proyecto o experiencia en general. En esta evaluación, ¿ok? En esta evaluación, lo primero que nosotros vamos viendo son ciertos criterios. Nosotros evaluamos primero para contribuir el desarrollo de las competencias de los niños, es clarísimo, para tomar decisiones y mejorar las oportunidades de aprendizaje. Precisamente en este segundo punto es que cobra vida esta retroalimentación que está plasmada más abajo, ¿no? Y para aumentar la confianza de los niños, porque obviamente, si yo en este proceso voy haciendo que él identifique, mira, qué tanto vas, qué has logrado, qué podrías mejorar y lo mejora, obviamente el niño va a tener muchísima mayor confianza aún. ¿Bien? Veamos. Me dicen acá, en el caso de los adolescentes, todo tal cual. El sistema de evaluación formativa, maestros, y por competencias es el mismo en todo momento, incluso hasta en la educación superior. ¿Qué es lo que cambia? La complejidad de las actividades. O sea, mientras que un niño de un gradito, de primer grado, se le va jugando con títeres y motivando para la producción de textos, ¿no? Vamos a escribir el cuento en función a lo que ellos están viendo, manipulando. En secundaria no. En secundaria de repente hacen textos argumentativos más complejos en función justo de lo que ustedes están poniendo ahí, de vivencias, de casuísticas, de situaciones que ellos les esté pasando en el cotidiano. Entonces, en ese formato van cambiando, ¿no? Tienen mayor vocabulario, necesitan más de lo que implica el articular o el ser coherente en sus ideas. Sí, pues, y en ese proceso vamos dando ese andamiaje. ¿Por qué? Porque es un hilván. Lo que yo he formado en los primeros años me sirve de base para los aprendizajes de los siguientes. Es la misma característica que tiene o está en base a ella los estándares de aprendizaje. Voy buscando como un cimiento, ¿no? Entonces, qué importante es que desde inicial vayamos formando estas competencias bajo el mismo marco. Sucede que los niños desde hace 3 años que han empezado con este sistema de evaluación formativa, como tal, desde primer grado, ahorita en tercero ya vamos viendo los primeros resultados. Muchos de nosotros decimos, no funciona. Es que no funciona porque lo hemos empezado en 6º grado. Y claro, ese niño no ha tenido la base de trabajo anterior. Entonces, es importante que todo nuestro sistema de educación sea el mismo, sea tal cual nos exige. Enfoquémonos en lograr esos estándares o esas competencias enmarcadas en estos estándares de aprendizaje. Bien, ahorita voy a ver al detalle, no se preocupen, quiero simplemente ir en la parte general. Ya acá empezamos con lo que implica los ejemplos en sí. Al evaluar en educación inicial, vamos evaluando, como lo decía hace un momento, todas estas competencias, ¿no? Entre otras, porque hay muchas más, estoy citando solo algunas. Entonces, si yo quiero evaluar esto, es decir, yo me estoy planteando una situación de contexto para evaluar algunas de estas, o todas, o la mayoría, o las que se puedan, ¿no? Recordemos que también para evaluar una competencia o para una
para programar, perdón, la evaluación de una competencia en una unidad, yo no me puedo llenar pues, de 11, 13 competencias, porque en realidad es imposible. Tengo que evaluar lo que voy a desarrollar, no lo que en un día de clase voy a hacer. A veces planificamos, no, el ministerio me ha dicho que tengo que trabajar todas las competencias. Es imposible trabajar 14 competencias en un mes. No, pero es que acá le he preparado una actividad. En una sesión vas a desarrollar en alguna medida los criterios que hayas propuesto de la competencia. Bien complicado. O sea, tenemos que ser lo más reales posibles. Por eso es importante ir articulando competencias. Por ejemplo, soy maestra de secundaria, yo tengo el área de comunicación, y me van a decir, no, tienes que programar las 3 competencias. No, de repente programo solamente escribe. Y eso no implica que no lea. Y eso no implica que no hable. Solamente haciendo la escritura, yo estoy trabajando y articulando las otras competencias. Ahora, ¿de qué voy a escribir? ¿Qué tal si en ciencia están investigando nada del sistema digestivo? Voy a escribir un texto informativo sobre el sistema digestivo. ¿Se dan cuenta cómo se articula? Entonces, voy leyendo información sobre el sistema digestivo. Y el profesor de ciencia, de pronto, va a ir a la parte de ejecución y demás, y yo desde comunicación voy haciendo los temas de lectura y escritura y oralidad. Entonces, he ahí la importancia de articular competencias, para no tener una carga tan grande en una sola, porque están viendo, se moviliza, y a su vez, damos una evaluación mucho más real. Vamos a verlo aquí. Todas las competencias, entonces, quedamos que no se pueden evaluar de manera aislada. Las competencias se van trabajando, ¿no?, mediante experiencias de aprendizaje. Otro detalle importante, maestros. Una competencia se desarrolla cuando yo combino las capacidades. A veces me dicen, Nadia, este mes voy a trabajar solamente una capacidad de la competencia. ¿Cómo va a ser eso posible? Es imposible. Necesitamos ir mediando y movilizando todas las capacidades, porque esa es una condición de ser competente, de la competencia. La competencia como tal implica movilizar todas sus capacidades. Ahora, que una de las capacidades se vea en evidencia más que las otras es posible, pero finalmente se van movilizando todas. ¿Bien? Entonces, hasta aquí esta primera parte, y vamos a cerrar esta primera parte recordando que planificar y evaluar son 2 caras de la misma moneda. Yo no puedo generar o citar un plan de aprendizaje, una unidad didáctica, proyecto, sesión, lo que fuera, si antes no sé qué es lo que voy a evaluar. Las 2 de la mano. Cuando el maestro presenta su unidad, debe presentarlo a la vez con sus registros o listas de cotejo o instrumentos de evaluación. Porque así es. Es más, solamente sabiendo que voy a evaluar, ya sabes que vas a trabajar. ¿Bien? Entonces, esta es la ruta para una evaluación formativa. Primer punto, debo plantear el propósito de aprendizaje. Es decir, si yo quiero evaluar, tengo que primero determinar qué quiero evaluar, qué competencias, qué capacidades, qué desempeños, en base a qué estándar y demás. Es lo primero, primer punto. ¿Ya? Segundo, cuando yo ya tenga bien identificado mis competencias, capacidades, desempeños, utilizando estas capacidades, desempeños, competencias, es que yo formulo mis criterios de evaluación. Ya tengo, Nadia, los criterios de evaluación. Bueno, ahora dime qué es lo que quieres observar de cada criterio, qué es lo que quieres evidenciar, los productos. Y al final, con esos criterios que antes he elaborado, es que yo elaboro mi instrumento de evaluación. Voy a explicar el detalle esto a continuación. Recuerden eso. A ver, si pueden, anótenlo y ustedes me van a preguntar. Anoten. El primero dice, planteamos el propósito. Yo les voy a enseñar cada uno de estos, pero necesito que aquí sí interactuemos, porque acá ya empezamos como que la parte de taller. Primer punto, entonces, plantear el propósito. Segundo, formular los criterios. Tercero, determinar las evidencias. Y el cuarto, elaboramos los productos, los instrumentos de evaluación. Sí. Ahorita vamos a ver, no se preocupen, vamos a ver todo. ¿Ya? Ok, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Veamos. Cuando hablamos de determinar, plantear el propósito de aprendizaje, estamos hablando primero, acá quería solamente determinar algo chiquitito. Los criterios de evaluación se constituyen
Uno en expectativas, que ya lo hemos visto, están en los desempeños y en los estándares. Eso no olvidemos, ¿bien? Vamos a identificar entonces el propósito del aprendizaje. Cuando hablamos del propósito de aprendizaje, y a su vez vamos a ver en este cuadro todo en realidad, el propósito de aprendizaje es la competencia. ¿Qué competencia quiero lograr? En este caso yo quiero que el niño escriba en su lengua materna, ¿no? Y yo estoy poniendo acá un pretexto, digo, me gustaría que los chicos, en el contexto, la situación significativa de repente es que el colegio está por estar de aniversario y necesitamos invitar a los papás, bueno, otros representantes invitados, a los mismos niños. Como quiero hacer esta invitación, como se va a celebrar esta actividad, yo necesito que invitemos, y para ello les estoy proponiendo a los chicos que nosotros podamos hacer las invitaciones, que pueden ser en distintos formatos, en distintos tipos de texto. Bien, entonces, aquí lo primero que voy viendo es esto. Este es el estándar de aprendizaje, maestros, de la competencia, ¿ok? Es el estándar de la competencia. En este estándar de la competencia, yo voy a identificar los criterios de evaluación. Fíjense aquí. Tú me dirás, Nadia, en el estándar sí, y ahorita les voy a explicar al detalle qué diferencia hay con la competencia y demás. Cada uno de estos que están en colores resultan siendo un criterio de evaluación de la competencia. Pero Nadia, me estás diciendo que yo determine el propósito. Es que acá vamos a determinar el propósito. Fíjense ustedes. El adecuar el texto al destinatario, propósito, todo lo que está de lila, es un criterio de evaluación. Organice y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema, otro criterio de evaluación. Establece relaciones entre ideas a través de algunos conectores, referentes, otro criterio. Utiliza recursos ortográficos, otro criterio, y así sucesivamente tenemos los criterios. Ahora, la competencia como tal tiene capacidades, sabemos, ¿verdad? ¿Qué significa escribir un texto? Escribir un texto significa adecuarlo, organizarlo, utilizar las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente y evaluar. Es decir, tú cuando escribes un texto, movilizas todas estas capacidades. Sería imposible decir que tú escribes el texto solamente cuando organizas y desarrollas las ideas, ¿no? Necesitas adecuarlo, es decir, prepararlo, saber para qué es, con quién es el destinatario. Necesitas que este esté presentado adecuadamente, con adecuada ortografía, caligrafía. Y sobre todo necesitas tú explicarlo, evaluarlo, para qué está hecho, cómo está contenido y demás. Justo todas estas capacidades las explicaba yo hace un momento, ¿se acuerdan? Con ese ejemplo. Y pudimos ver que de repente el niño, esta capacidad 3 no la tenía muy bien desarrollada, porque obviamente había ortografía y todo lo demás, ¿verdad? Y es objeto de retroalimentación. Entonces, la competencia va girando en función al desarrollo de estas capacidades. Nadia, ¿qué tiene que ver eso con lo que me estás explicando de los estándares? Resulta que cada uno de estos criterios del estándar están también apuntando a cada una de las capacidades. Si tú te das cuenta, yo he colocado aquí, adecua, acá está, el mismo, que corresponde a esta capacidad. Tengo el organiza, aquí está el criterio, y acá está la capacidad. ¿Se dan cuenta? Establece ideas, ahí vamos. Luego tenemos este de vocabulario variado, que podría ser uno, pero le he puesto ahí para que de repente podamos disgregarlo, pero igual siendo parte del criterio. Utiliza los recursos ortográficos, acá está, acá es donde se desarrolla, toda la parte gramatical ortográfica, ¿no? Luego reflexiona sobre la coherencia y cohesión de lo que ha escrito, ahí está, y él explica el uso de estos referentes y demás. Ahí está. ¿Se van dando cuenta? Los criterios del estándar, o mejor dicho, el de estándar, va a describir hasta dónde va a llegar cada una de esas capacidades. Y todas en conjunto constituyen los criterios de evaluación. A ver, vamos a ver. Entonces, Nadia, ¿cuál es mi propósito de aprendizaje? Bueno, pues si tú quieres escribir una tarjeta de invitación, como estamos colocando aquí, si yo quiero escribir una tarjeta de invitación, tu tarjeta de invitación debe cumplir con estos criterios. Primero,
El niño debe saber cuál es el destinatario, propósito y el registro de esta tarjeta de invitación. El niño debe organizar las ideas de esta tarjeta de invitación en torno al tema en el que se esté trabajando. El niño en esta tarjeta debe de repente utilizar conectores o referentes. ¿Cuál será? ¿No? De repente no hay conectores, sino referentes solamente. En la tarjeta debe utilizar un vocabulario pertinente y variado, según sea la situación. La invitación debe presentar recursos ortográficos, mayúsculas, 2 puntos, bueno, todo lo que caracteriza al tipo de texto. Esta tarjeta de invitación debe estar escrita de manera coherente. Las ideas, las pocas o muchas ideas que el texto tenga, debe ser coherente. Finalmente, el niño en la tarjeta debe ser capaz de revisar y asimismo explicar los recursos textuales. Nadia, ¿qué es eso de recursos textuales? Porque hay letras así, porque hay letras chiquitas, porque hay unas letras bien chiquititas, ¿qué significa el uso de letras grandes? O sea, esos son los recursos textuales, ¿no? Se van dando cuenta que he utilizado todos estos criterios solamente para una tarjeta de invitación. Y tú me dirás, Nadia, ¿y a qué hora voy a enseñar el sujeto, predicado, verbo? ¿No? Los 2 puntos. Pues bien, Miss, lo que sucede es que en esta tarjeta de invitación, de repente se haga uso de muchos artículos. Entonces tú aquí le dices, mira, justamente acá vamos a colocar, utiliza los artículos, ¿no? En concordancia con el género, con el número. Porque yo le he enseñado que el artículo, la, le, los, las y demás, yo los voy a utilizar en esta tarjeta. ¿Cuál es su función? Y lo tengo que evidenciar. Fíjate lo que dice acá mismo. No dice que el niño sabe o identifica los artículos, dice utiliza. Y solamente se utiliza dentro de un texto. Muy bien. Si a mí me están diciendo que estos son los criterios de evaluación, lógicamente yo tengo que enseñarle lo que dice aquí. Tengo que enseñarle a planificar, ¿verdad? La escritura de la tarjeta teniendo en cuenta estas situaciones. Si yo le pregunto al niño, a ver, ¿qué registro has utilizado para tu tarjeta? Me hizo un registro informal porque mis invitados son mis compañeros. Un registro formal porque estoy invitando a las autoridades del colegio. El niño debe manejar esto. A ver, ¿cómo has organizado, ok, la estructura o cómo has organizado tu tarjeta? Bueno, pues mi tarjeta tiene 3 partes, está organizada de aquí y de acá. Tengo que enseñarle la organización o estructura de él. En el momento de escribir tus tarjetas, para que tenga claridad, ¿qué tipo de referentes o conectores has usado? Netamente conectores de secuencia, nada más. ¿Ya? Los elementos ortográficos hace un momento les he visto, y el reflexionar es el proceso ya en el que el niño va revisando, ¿no? Si las ideas son claras, cómo debe estar escrito. Ahora sí. ¿Bien? Entonces, se dan cuenta, a partir del estándar y los elementos que este contiene, nosotros podemos elaborar y ya determinamos qué debemos enseñar. Ya sé lo que tengo que evaluar, entonces ya sé lo que tengo que enseñar. ¿Bien? A ver, vamos a ver, creo que había una preguntita. ¿Ya? Vamos a ver, voy a tratar de avanzar la máxima cantidad de áreas para poder trabajar, ¿ok? En el caso de secundaria es lo mismo. ¿Por qué? Miren, esta competencia que yo estoy acá marcando es para, si no me equivoco, 3er y 4º grado. La misma estructura tiene para secundaria. ¿Cuál es la diferencia, Nadia? ¿Cómo va a ser lo mismo? Tiene que ser diferente. Sí, la diferencia es, miren en este aspecto, todo el estándar ustedes en escritura van a encontrarlo tal cual. Va a decir adecua, al destinatario, propuso, registro, y le va a dar más características. Establece ideas entre el uso adecuado, dice acá, organiza lógicamente ideas, dice aquí en torno a un tema. En secundario va a decir, y las organiza en párrafos, capítulos, apartados, subtítulos, subtemas. Lo único que diferencia en ambos casos es la complejidad de la evidencia en la que se va a mostrar, ¿ya? Pero si se dan cuenta, lo que vamos a evaluar desde inicial hasta finalizar la educación básica regular es que el niño sepa adecuar el texto, que sepa organizar. Pero claro, le vamos dando complejidad en cada una de las evidencias. ¿Muy bien? Perdón. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengamos ahí, por favor?
Lo mismo funciona para todas las competencias, ¿ah? Voy a tratar de proyectar algunas otras para poder ver, ¿ya? ¿Estamos claros entonces? ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Ok, profesores, muy bien. Fijémonos entonces algo más, de repente más cerca. Ya Nadia, ya me has enseñado estos de los criterios, ya sé qué cosas, las capacidades se tienen que movilizar, ya sé que la evaluación va en función de los criterios de evaluación, pero tengo duda. ¿Dónde quedan los desempeños? Perdón. Fijémonos entonces. Para yo trabajar cualquier situación, como les decía hace un momento, tenía una situación de contexto que era el aniversario del colegio, y para el aniversario del colegio yo estaba eligiendo de repente escribir un texto, ¿no? En el caso, por ejemplo, algo mayor, algo más general, una situación, perdón, y esta situación va en función de investigar los problemas de la automedicación. Esa es la situación de contexto que a mí me está movilizando o me va a permitir movilizar todas las demás competencias. Primero, de todas estas competencias, ¿cuál podría yo movilizar? A ver, si vamos a investigar los problemas de automedicación, de hecho voy a leer textos informativos. Puedo escribir un argumento también, ¿no? Puedo hacer un texto argumentativo para motivar a la gente a que no, o hacer reflexionar a la gente de que es peligroso el tema este de la automedicación. Puedo comunicarlo oralmente porque podría ser un video informativo, es más, ¿no? Miren, estoy pensando en la competencia y luego cómo podría evidenciar. De hecho, voy a investigar porque podría haber las consecuencias de la automedicación de repente en el sistema digestivo, que básicamente creo que sería el más importante, podría ser. Podría ser también algún experimento, podríamos invitar a algún doctor, ¿no? De hecho, religión, miren, acá tengo, comprende que es una persona amada por Dios, por eso no puedo atentar contra mi cuerpo y demás. Voy a buscar información y de repente este texto argumentativo lo puedo yo desarrollar en algún aplicativo, en una infografía digital, ¿sí? ¿No? Puede ser. Entonces, esta situación me está llevando a movilizar estas competencias. Pero nadie, matemática también, movilicen las que se pueden de acuerdo a la situación que se está presentando. No forcemos. Ese es un error común. El forzar no nos ayuda. Bien, ahí está. ¿Ok? Entonces, ya tengo identificadas las competencias que voy a desarrollar y se dan cuenta que más o menos ya he visto mis evidencias o estoy viendo qué evidencias podría tener. Si yo sé que voy a leer, ya sé cuáles son mis criterios de evaluación, ya lo hemos visto un momentito. Si yo sé que voy a investigar, también ya sé los criterios con los cuales voy a evaluar esa investigación. A ver. Entonces, como ya conozco mi competencia, ya conozco la competencia, yo digo, si quiero trabajar estos riesgos y consecuencias de la automedicación, yo podría trabajar, como les decía, una situación oral, un debate, puedo escribir el texto argumentativo, estoy aquí ya identificando mis evidencias. ¿Se acuerdan que les dije? Primero, identificamos los propósitos, los criterios de evaluación que hemos visto hace un momentito y ahora las evidencias, ¿no? Estas son las evidencias que yo quiero tener, lo que yo quiero que el niño me demuestre. O puede ser también que el niño escriba una infografía. Es en el caso de comunicación, ¿ya? Nadia, otro ejemplo, mucho comunicación. Lo que pasa es que a veces escojo comunicación porque como que es más fácil de poder comprender entre todos. Mira acá, vamos a ver ciencia. En el caso de ciencia, por ejemplo, CTA, lo primero que yo digo es, vamos a hacer indagar, vamos a investigar, indagar. ¿Ya? Para indagar, ¿qué es lo primero? Yo quiero que los chicos busquen las causas y consecuencias, elaboren su plan de investigación, registren la información y que comuniquen el resultado de su investigación. Nadia, pero esas no son las capacidades. Es que, claro, yo tengo que evidenciar lo que me dice, ¿se acuerdan? Los criterios de evaluación o las capacidades. Los criterios de evaluación apuntan a las capacidades. Prácticamente, profesores, solamente teniendo en claro las capacidades y sus criterios de evaluación, nos dicen qué hacer. Pero Nadia, ¿esto sería todos los meses haría lo mismo? Por supuesto que sí, pero lo vamos a hacer en distintos contextos. En esta unidad yo voy a hacer estas evidencias, pero
utilizando de por medio la temática automedicación y el sistema digestivo. Porque voy a ver cuáles son las causas, cómo se afecta el sistema digestivo con la automedicación, voy a conocer qué partes u órganos del sistema digestivo se afectan en la automedicación, voy a escribir las conclusiones de los peligros y consecuencias de la automedicación, ¿no? En el sistema digestivo. Y al otro mes, de repente el otro mes pues voy a investigar, no sé, otra cosa, las vacunas, los componentes, la importancia de la vacunación, y voy a hacer sus causas, consecuencias. Igual, ¿qué es lo que quieres evaluar? ¿Qué es lo que quieres de lograr del niño? ¿Que sepa qué es la vacuna o que sepa plantear y formar preguntas? Yo quiero que el niño aprenda a elaborar planes de indagación, que el niño aprenda a registrar, recoger información. Esto es lo que tengo que evaluar. Al curso anterior, en el que les mostraba el cuadrito de evaluación, de criterios de evaluación, se han dado cuenta que yo en ningún momento había puesto para nada ninguna situación temática. Lo que tú tienes que lograr del niño son estas descripciones. Y a veces nos matamos haciendo los temas. Está perfecto, hagan sus temas, pero el tema te tiene que permitir, mejor dicho, el tema es un medio, un material para que el niño pueda lograr estas habilidades. Estas habilidades que estoy subrayando es la que yo voy a evaluar. Nadia, ¿pero cómo? Hagamos de cuenta, yo tengo ahí en pantalla a Carmen Loli, y Carmen me dice, yo he estudiado todo el mes, yo me sé las partes del cuerpo humano, al derecho y al revés, sé cuánto miden y todo lo demás. Ok, perfecto. Dime, ¿cómo has registrado esta información, Carmen? No, pero yo sé, enséñame cómo has registrado. ¿Cómo has registrado la información de todo lo que sabes? He copiado, Miss. Pero registrar no es copiar, es que tú organices la información. ¿En qué tipo de organizador? No, Miss, solamente copiado. Carmen puede saber mucho a nivel memoria, pero no sabe registrar la información. ¿De qué me vale? ¿Ok? A ver, Carmencita, fíjate toda esta lectura. Ahora, dime, ¿qué significa? Y me dice lo mismo. No, dime tú con tus propias palabras. No, Miss, pero ahí dice, no, pero ¿cuál es tu opinión? A ver. Sabe lo que he escuchado, memorizado lo que he escuchado, pero no sabe interpretar. ¿Ya? Carmencita, ¿cuáles serían tus conclusiones finales? ¿Cómo conclusiones, Miss? ¿Qué es lo que piensas tú y por qué? Pienso que está mal, Miss. Pero ¿cuál sería tu conclusión? ¿Está bien? No, si está bien o está mal, pero dime tú, ¿cuál es tu conclusión? No sé, Miss. Entonces, lo que yo necesito en un sistema de indagación es que precisamente los chicos hagan lo que a nosotros a veces nos cuesta, una tesis. ¿Cuántos de ustedes y nosotros hemos sufrido por una tesis? Todos, ¿no? Y esto de aquí no es más que el proceso de hacer una investigación, pues. No es más que eso, pero claro, en una dimensión más chiquita y cada año se va a ir haciendo mucho más grande. Mientras que los chicos de primaria van sacando ese informe de investigación, un niño de quinto de secundaria tiene que terminar con una tesina. Y ahí está, porque los chicos saben plantear hipótesis, identificar las variables, van buscando y registrando información para demostrar, ¿no? Cada una de las variables, dan sus... No es más que eso. Fíjense lo ambicioso que es. Entonces, tenemos en lo posible que ir movilizando las actividades de aprendizaje para el logro de estas competencias. ¿Bien? Vamos a ir más acá. Nadia, ya me has enseñado todo, pero yo, la verdad, estoy en duda dónde quedan los desempeños. Cuando nosotros hablamos de analizar los criterios, que hace un momento, esto es un ratito para tratar de formularlos, fíjense, la competencia implica movilizar, dijimos, estas capacidades, todas las capacidades se deben de movilizar. Vuelvo a repetir, puede ser, y tú me dirás, pero nadie, en una sesión, sí, profesor, en una sesión de 40 minutos se movilizan todas estas capacidades. Pero si mi primera sesión es planificar el texto nada más, yo solamente quiero planificar el texto, entonces solamente sería esta. No, profesor, porque si usted quiere su cuadro planificador, que es este cuadro planificador tiene ideas que tienen que estar organizadas adecuadamente. Además, lo que usted escribe en este cuadro planificador tiene que estar escrito de manera adecuada, ¿no? Mayúsculas, punto y todo lo demás. Además, este cuadro de planificación usted lo tiene que revisar, ¿o no? Yo movilizo todas, pero claro,
la mayor, o mejor dicho, la capacidad más importante de esta sesión de planificar, de hecho, es esta. Pero no por ello voy a escribir como sea, no por ello voy a estar sin tener en cuenta la ortografía, no por ello no voy a revisar mi trabajo. Tengo que movilizar todas estas capacidades. Pero mi foco de observación, mi foco de evaluación está en esta primera. ¿Se van dando cuenta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, no es de que en una sesión solo una capacidad, no. Yo puedo citar todas las capacidades, citen todas, pero de repente mi criterio de evaluación solamente va a ser de esta capacidad. No voy a evaluar lo demás, pero sí lo voy a trabajar. ¿Ok? ¿Se entiende ahí? No voy a evaluar todas, voy a evaluar solamente lo importante, pero no por eso voy a dejar de trabajar el resto. ¿Ya? Muy bien. A ver, me preguntan aquí respecto a la experiencia de aprendizaje del Minedu, las mismas que tienen una evaluación mensual. En realidad, como les decía, la experiencia de aprendizaje básicamente es una denominación que se le da a la situación en la que el niño participa de una serie de actividades para lograr un aprendizaje. La experiencia de aprendizaje puede ser una unidad, puede ser un proyecto o puede ser una sesión. Por eso les decía, se llama experiencia de aprendizaje al momento o a la actividad en la cual el niño va participando de actividades concretas para lograr un aprendizaje. ¿Una sesión puede ser una experiencia de aprendizaje? Sí, siempre y cuando tenga estas características que les he mencionado. ¿Ok? Sean de actividades. Por ejemplo, ahorita yo no estoy con una experiencia de aprendizaje con ustedes como tal, porque ustedes no están haciendo nada más que escuchando. Ojo, disculpen de repente la forma que le digo, ¿no? En un niño no puede pasar, pues. En un niño yo le digo, miren, hoy día vamos a escribir un texto. El primer paso es, y vamos haciendo juntos. Segundo, tercero, y presenta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, sí, todas las capacidades, en inicial, primaria y secundaria, todas las capacidades se movilizan, ¿ya? Se movilizan. Se desarrolla de repente una más que otra, pero todas se movilizan, ¿ya? Eso tengamos en claro, ¿ya? Y definitivamente, el trabajo articulado en secundaria implica diálogo, porque tendríamos que conversar. Por ejemplo, yo ahorita tengo este proyecto de la automedicación que les mostraba, sentarnos en equipo y decir, miren chicos, a ver, yo propongo este mes trabajar esta situación de automedicación, yo no sé de qué manera podríamos ir articulando nuestras competencias. De pronto Carmen, que es de comunicación, me dice, uy, me parece genial, yo me apunto, yo hago un texto tal. De pronto el profe de ciencia, sí, me parece interesante. Y el profe de matemática me dice, mira Nadia, yo la verdad no sé cómo ayudarte, salvo que yo haga un registro estadístico de la incidencia de casos de automedicación, yo te podría ayudar con eso. Y nada, él me ayuda con esas sesiones. Cada uno aporta en función de lo que pudiera ir trabajando, no se fuerza, ¿ya? Ok, vamos viendo entonces. A ver, sigamos aquí. Nos hemos visto hasta acá y vamos con el siguiente criterio de trabajo. A ver, este es el estándar de aprendizaje que yo les mencionaba, ¿se acuerdan? Y les decía, cada uno de estos resulta siendo un criterio de evaluación. Ahí está el adecua, acá está el organiza, ¿ya? Y aquí está, a ver, vamos a ver el otro, el establece relaciones. Ok. Y estos de aquí son los desempeños que están en el currículo nacional. ¿Ya? Fíjense. Establece relaciones entre las ideas a través de algunos conectores y referentes. Disculpen todo lo que está de verde. Esto de verde es el criterio del estándar. Miren aquí. Establece ideas con el causa-consecuencia a través de referentes y conectores, incorpora. Es lo mismo. ¿O hay alguna diferencia? La única diferencia de repente es que aquí ya nos especifica qué trabajar. Causa, efecto, consecuencia, contraste. Acá no nos especifica. O sea, si yo trabajo con el estándar, puedo trabajar eso o más. Mientras que aquí ya nos pone como que un parámetro, ¿no? Lo que pasa es que los desempeños están para tercer grado y para cuarto. Como por ejemplo, este es de quinto y sexto, el estándar es de quinto nivel para quinto y sexto, y estos son los desempeños de quinto grado, ¿no? El de sexto seguramente hay más de estas connotaciones temáticas.
en el desempeño y ella encuentre un poquito el contenido delimitado. Bien. Acá, por ejemplo, vamos a borrar aquí para no enredarnos. Vamos a ver el otro, ¿ya? Ustedes se van a dar, de hecho ya se están fijando acá, dice, utiliza recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y párrafos para darle sentido y claridad a su texto. Y acá dice, ¿en qué se diferencia? Utiliza recursos gramaticales que contribuyen a dar sentido a su texto, incorpora algunos recursos textuales para reforzar. Es lo mismo, ¿no? Pero claro, aquí ya nos está precisando un poquito más. Entonces, a mi criterio, de acuerdo a mi práctica, ojo, yo no solamente asesoro colegios ni digo cómo es, yo también hago unidades, yo también hago proyectos, entonces en la práctica es que nosotros aprendemos más, de hecho. Para mí me es mucho mejor planificar a partir de los criterios del estándar. ¿Por qué? Porque no me limito. Porque si bien es cierto, acá dice causa y efecto, yo de repente trabajo más situaciones con mis niños porque ellos están en la capacidad. Y nada, simplemente se precisa. ¿Los criterios del estándar se pueden precisar? Sí. ¿Los desempeños se pueden precisar? También. ¿Y se dan cuenta ustedes que es lo mismo? Miren. Por último, acá dice evalúa, reflexiona y evalúa, ¿no? Tenemos la coherencia, cohesión, toda esta última parte, acá está. Lo mismo. Claro, acá están ya especificándonos más cositas, ¿no? Que no tenga digresiones, que no afecte a la coherencia. Es más, vamos a encontrar desempeños hasta con paréntesis. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? No tengamos miedo de utilizar el estándar. Por eso no necesitan usarlo solamente a fin de año. Los pueden utilizar desde ya. Y es mucho más fácil, les aseguro, el trabajo. Porque puedo precisarlos con mayor facilidad, más aún que los desempeños, porque en el desempeño como que tiene más texto, no sé qué quitarle, qué ponerle, y bueno. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos bien. Es lo mismo que les había explicado inicialmente, la coherencia entre los tres elementos. Tengo los desempeños, tengo las capacidades y el estándar de aprendizaje. Todo va girando en torno a lo mismo. Aquí, lo que quería yo ver a ustedes, ya para explicarles, es cómo lo que está aquí en el estándar yo puedo precisarlo. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Este es un texto argumentativo. Yo quiero escribir un texto argumentativo. Entonces, para escribir un texto argumentativo, yo necesito movilizar ciertas ideas, ciertos detalles. Por ejemplo, necesito que el niño adecue el destinatario, propósito y registro. Pero yo, como lo estoy precisando, le pongo así, que el niño presente el propósito en la introducción del texto. ¿Por qué? Porque, claro, el texto argumentativo implica un encabezado, entonces yo quiero que el niño diga por qué, para qué lo está escribiendo, esto ha sido hecho, escrito para tal razón. Luego acá me dice, utiliza un registro adecuado. Acá está el registro, ¿no? El registro habla del tipo de lenguaje que yo voy a usar, formal o informal, coloquial, en fin. Entonces yo acá estoy poniendo de que su texto argumentativo utilice un registro teniendo en cuenta a su destinatario, a su familia. Acá está, organiza y desarrolla las ideas en torno a un párrafo, elabora un párrafo por cada propuesta de argumento, ¿no? Aquí está, él establece ideas utilizando conectores, acá está clarísimo, usa conectores, utiliza signos de puntuación y reflexiona y evalúa, revisa si su texto está alcanzando el propósito comunicativo. Ahí están los criterios de evaluación. Entonces, ¿los criterios de evaluación del estándar se pueden precisar? Claro que sí, se pueden precisar. Pero nada, y el desempeño, lo que pasa es que a veces sucede de que el estándar es muy específico y yo no lo entiendo bien. Por ejemplo, esto de registro. ¿Qué significa registro? Entonces, esa aclaración me la da el desempeño. Leemos estos tres para poder crear el criterio. Nadie se me complica. Profesor, haga tranquilamente sus criterios de evaluación utilizando el estándar. Se acabó. No hay más. Entonces, los criterios de evaluación, ¿de dónde los saco? Del desempeño, en este caso, o del estándar, como se los acabo de mostrar. ¿Bien? Ok. Ya vamos terminando. Entonces, fíjense acá, otro pequeño detalle. Cuando hablamos de trabajar estas evidencias de aprendizaje,
Las evidencias o las actuaciones de aprendizaje, lo que yo quiero determinar como una sesión o una experiencia de aprendizaje, debe tener ciertas características. La primera característica es que tu sesión tenga, o sea, sea compleja, pero que sí, o sea, no digo compleja en el sentido de difícil, digo compleja en el sentido de que pueda tener alta demanda cognitiva, que no sea plana. A veces he visto sesiones en secundaria, identifica, pues no pasa nada, porque un identificar se desarrolla en primeros grados, ¿no? O sea, tenemos que ver ello. Reconoce, revalora. Entonces, ¿cómo voy a medir que el niño haya revalorado? Es algo abstracto, ¿no? Necesitamos cosas concretas, y esas situaciones concretas nos dice el criterio. En el criterio dice, describe, entonces tengo que hacer una descripción. Explica, tengo que hacer en base a una explicación. Compara, tengo que hacer una comparación. No puedo hacer algo diferente, ¿no? Por ejemplo, dice, identifica el verbo. A ver, Miss, fíjese en cuáles de los criterios de evaluación del estándar describe. Dice identifica, en ninguno. Dice utiliza. Entonces tú tienes que hacer tu sesión. Utiliza el verbo en textos. En sociales, ¿no? Dice interpreta históricamente, utiliza fuentes. Reconoce el virreinato. No dice ningún reconoce, dice que interprete. Entonces tengo que poner dos fuentes de información. Dice ahí, identifica y explica las causas y consecuencias. Tengo que explicar las causas y consecuencias del virreinato. ¿Para qué me haces la lista de virreyes? Si tienes que explicar lo que son las causas y consecuencias. Las permanencias y simultaneidades. Mientras en el Perú el virrey estaba aquí, en España estaba diciendo simultaneidades. Permanencias. Lo que trajeron los españoles, la canela, el chanchito y el caballo, sigue hasta la fecha, ¿no? O sea, ¿me entienden? A eso vamos. Ustedes tienen que hacer las sesiones según los criterios de evaluación, porque eso es lo que tenemos que lograr. Claro, a final de año el profesor de sociales dice, pero los chicos yo les he enseñado todos los virreyes, se sabían, es más, el descendiente de los virreyes, sí, pues profesor, pero no saben ni explicar históricamente qué significa. Mis niños saben el Islam, el Corán, todo lo que es la cultura. Sí, profesor, pero no saben cuáles son las causas, consecuencias de ese surgimiento del Islam. No saben cuáles son los aportes de la cultura islámica. No saben las permanencias, o sea, no saben describir, ¿no? La interpretación histórica va en función a ello. Por eso es que tu sesión tiene que ser significativa. Y asimismo, como que acabo de mencionar, las consignas que des en esta situación de trabajo tiene que tener o tiene que contar con consignas claras y también consignas retadoras. Muy bien, hoy día vamos a trabajar el Islam, el virreinato. ¿Cuál es el reto del virreinato? Bueno, elaborar un mapa conceptual, una línea de tiempo de las causas y consecuencias. Hacer un registro o una breve explicación sobre tal. Ese es tu reto. No solamente es que le escuchemos al profesor y nos quedemos con la información. Por eso es que los niños nos apagan las cámaras a veces, maestros, porque no le damos el rato y te está escuchando y nada más. Entonces necesitamos movilizar a situaciones para que el niño haga algo. Y vuelvo a repetir, nadie, ¿y cómo sé qué tienen que hacer? Leamos los criterios del estándar. Ahí te dice, compara, tiene que ser un cuadro comparativo. Registra, dale un texto y un mapa conceptual mudo o un organizador mudo vacío para que registre la información. Dice, utiliza, muy bien, dile que recorte su periódico todos los verbos y con esos vaya escribiendo un texto armado, ¿no? Nadie, pero me dicen ciencia que investigue. Nada, vamos a hacer experimentos que el niño registre, vamos a investigar, vamos a plantear hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis? Es un constante hacer, ¿ya? A eso vamos, en todos los niveles. Vuelvo a repetir, estoy trabajando para todos los niveles. En el caso, por ejemplo, primaria, secundaria, si me dicen ya evidencias, cada uno de las competencias tiene sus propios procesos didácticos, les decía, ¿no? Por ejemplo, este es algo retador, que escriban y revisen un texto argumentativo. Para esto, uno de los primeros procesos será el planificar, el otro proceso será el escribir, el otro será revisar en base a una lista de contexto. Eso lo hacen primaria y secundaria. Ahora, mientras que en primaria su cuadro de planificación es más específico, en secundaria seguramente es más amplio, o ni siquiera necesitan una planificación con cuadritos, sino más descriptiva. El borrador, mientras que acá se demoran en primaria 2 días haciendo su borrador, en secundaria pues nada, es más rápido.
tiene que estar organizado de repente en capítulos, en subtemas, temas en secundaria. En primaria no, tengo que hacerle el diseñito. O sea, va variando la complejidad, como les volví a decir. Esto es lo que yo quiero como evidencia, estos tres. Necesito estas tres evidencias. Cada una de estas evidencias tiene que ser evaluadas, como lo dije anteriormente, utilizando los mismos criterios de evaluación. No hay más. Acá yo ya tengo un resumen, por ejemplo, ¿ya? En este resumen, ¿qué es lo que yo estoy observando? Yo lo que aquí estoy observando es que mis chicos van a escribir, ¿no? Un texto argumentativo, como está aquí. Han movilizado esas capacidades, van a movilizar todas estas capacidades para lograr escribir este texto argumentativo. Yo tengo evidencias que de repente estoy plasmando en distintas sesiones. Miren, yo estoy colocando acá una sesión, sesión 2, sesión 3, sesión 4 y sesión 5. ¿Nadie en 5 sesiones van a escribir un texto argumentativo? Sí, yo lo he planificado así, les explico. Lo que pasa es que en la primera sección yo quiero que los chicos planifiquen el texto. Es decir, en su planificación que elaboren un cuadrito en el que digan que para quién escribió, cuál es el propósito, cuál es la estructura, todo. Este es su producto de esta sesión, ¿no? ¿Ya? Y aquí yo tengo otra sesión. Digo, mira, como estamos trabajando este texto argumentativo, algo que los chicos de repente caen son en el uso de conectores que precisamente nos ayudan a hilar ideas y demás. Entonces yo quisiera que ellos, antes de escribir su primer borrador, utilicen los conectores de secuencia, de contraste. De repente también puedo ponerle más. Aquí les voy a pedir que ellos escriban oraciones, frases simples relacionadas a este tema para poder escribir. Nadie ahí eso no tiene producto, no, porque vamos a hacer actividades chiquitas, así que no tengo un producto establecido. Pero sí, los niños me van a evidenciar que utilizan el conector de secuencia de repente en oración. Muy bien. Después que los chicos ya les he enseñado a escribir estas oraciones, utilizar los conectores adecuadamente, vamos a empezar a escribir el primer borrador. Vamos a trabajar una estructura. Les voy a pedir como un mínimo 3 argumentos. Si alguno quisiera hacer un argumento más, va bien, lo escribe y demás, ¿no? Lo que yo quiero ver aquí en este primer borrador es que tengan cuidado con la ortografía, signos de puntuación, que estén los párrafos y demás. ¿Cuál es tu producto en esta decisión? Acá sí, su producto es este borrador, ¿no? Su primer borrador. La siguiente sesión, lo ideal sería que entre todos veamos nuestra lista de cotejo y que hagamos este proceso de revisión. Carmen le revisa a Luis, o Luis y Carmen se sientan los dos juntitos y van revisando su texto, teniendo en cuenta los criterios de evaluación, ¿no? Mira, Luis, este criterio no lo observo. A ver tú, Carmen, entonces ahí también se van familiarizando con el significado del criterio. Ojo, no es malo copiar. De pronto Carmen ve a Luis, oye, qué bonito este argumento, me voy a copiar. Nada, veámosles el valor pedagógico del copiado, porque es una forma de inspirar y hacer un cambio. No digo copiar tal cual, ¿no? Sino poder mejorar. No pasa nada. Entonces los chicos tienen que elaborar su lista de cotejo para revisar. Y ahí está. Díganme ustedes si con este proceso el niño no va a determinar o no va a escribir como se debe un texto argumentativo. Lo importante aquí, lo de escribir solo, al 100%. Muchos dirán, Nadia, pero es mucho tiempo, tengo que avanzar. Es que si yo me preocupo por el avance, sí, pues vas a avanzar un montón, pero no vas a lograr aprendizajes. El niño, una vez que conoce esta ruta que está acá encerradita de rojo, ¿no? Y tiene en cuenta qué son los criterios de evaluación, porque estos mismos criterios que estoy utilizando aquí, que son estos, los voy a utilizar el mes siguiente, pero con otro texto. Entonces el niño se perfecciona. Las primeras veces que trabajes bajo este marco de competencias, sí te vas a tomar tiempo, no te voy a mentir. De repente, si empezamos marzo, abril, vas a demorar un montón. Abril, pero de mayo en adelante es súper rápido, porque los niños ya se han vuelto expertos en el tema. Estos procesos son los que yo debo seguir. Así como yo estoy presentando este caso, lo mismo va a pasar con ciencia, lo mismo va a pasar con comunicación, con matemática y con cada una de las competencias, porque tiene el mismo sentido. Dense cuenta, por favor, que lo que yo planifico como sesión es lo mismo que me pide el criterio de evaluación. No es más, no es algo distinto. ¿Ven? Ahí está, todo está igual. No estoy haciendo algo diferente. Entonces,
esta es la forma adecuada de poder trabajar nuestro sistema, ¿no?, de evaluación formativa en este marco de competencias. ¿Ok? De esta manera. Dicho sea el paso, si yo soy maestra de comunicación, esta sería mi unidad de producción de texto. Así. Nadia, ¿y qué tienes al costado? Pues nada, aquí lo que yo tengo a mano, básicamente, son los mecanismos, las herramientas que podría utilizar. ¿Por qué le he puesto mix? Porque no es pues no es un solo instrumento, no me va a ayudar. De repente yo voy a aplicar acá una evaluación diagnóstica, o puede ser una autoevaluación para que los chicos autoevalúen cómo está su plan de evaluación. Aquí voy a aplicar una coevaluación porque se van a evaluar entre dos, ¿no? Y acá voy a hacer una evaluación sumativa porque ya yo voy a verificar el total o la presentación general de todo el trabajo. Muy bien, entonces, nada, hasta ahí hemos terminado. Me he pasado de tiempo, creo, más. Nada, he tratado de resumir todos los elementos que tiene una evaluación formativa. Sé que hay muchas dudas, seguramente en otros momentos los iremos aclarando, pero por lo pronto considero que estas son situaciones generales que sí los van a ayudar muchísimo a poder, nada, tener una mirada más general y comprender básicamente los elementos esenciales de este enfoque de evaluación formativa, de ver las características que debe tener también al respecto. Muy bien, entonces, nada, muchísimas gracias, estoy leyendo acá. Muchas gracias a ustedes por este momento, ¿sí? El Consorcio de Instituciones Educativas le agradece, Magíster, por su participación esta mañana, extraordinaria, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias por que les su vaya muy presencia. bien a ustedes también. Y a todos ustedes también, colegas. Muchísimas muy gracias. bien, que les vaya Buenos bonito días. día. Hasta luego. Gracias.